Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Hola. Bienvenidos a su canal Conociendo la Verdad. Este es un espacio que hemos creado para aquellos como nosotros que amamos su palabra, la palabra de Dios, y que somos buscadores y que tenemos en algunas ocasiones preguntas y juntos encontramos respuestas junto con su palabra y con el Espíritu Santo. Y bueno, es un gusto y un placer para nosotros que nos acompañen en cada video que hacemos con mucho amor, con mucho gusto, con mucho gozo. Y bueno, ahora cedo la palabra a mi esposo para que nos salude y nos hable del tema de hoy. Hola, buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos una vez más en nuestro canal que se llama Conociendo la Verdad. No olviden de suscribirse y dejar su comentario. Y el tema de hoy lo nombré cómo conservar nuestra paz. Hay varios versículos en la Biblia que hablan cómo obtener la paz. Algunos versículos bíblicos hablan de la paz, incluyendo el Evangelio de Juan 14, um, capítulo 14, versículo 27, dice, muy conocido por todos, la paz os dejo, mi paz os doy. ¿Quién no la conoce? Y luego tenemos Isaías 26, capítulo 26, versículo 3, que dice, tú guardarás en perfecta paz a los que tienen la mente firme. Y hay cantidad de versículos. Y el versículo que vamos a usar hoy para entender exactamente la paz, qué es la paz, es Filipenses capítulo 4, versículos 7, del 4 al 7. Filipenses 4, del 4 al 7. Y se los voy a leer. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocijaos. Vuestra gentileza, sinónimo de gentileza es amabilidad o cortesía, sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Lo dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y el 7 y el último versículo dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sabemos que la paz es la ausencia de angustia. Dice aquí, por nada estéis afanoso, por nada estéis angustiado, tengamos paz en el Señor. Regocijaos en el Señor siempre es un mandamiento bíblico, principalmente de la carta a los filipenses, que significa elegir el gozo en Cristo en lugar de las circunstancias externas. Se basa en la convicción de la salvación, la presencia de Dios, la paz y el poder en Cristo son la fuente del gozo, sin importar las dificultades. Tengo una pregunta. ¿Experimenta usted paz en este momento? ¿O es un momento fugaz de calma que desaparece cuando enfrentamos la realidad? Nuestra paz debe ser permanente, no debe ser fugaz, fluctuar, Fluctuante. debe ser permanente. En este mensaje que vamos a, la Biblia nos recuerda que debemos permitir que nuestras circunstancias. La Biblia nos recuerda que no debemos permitir que las circunstancias determinen nuestro nivel de paz, lo que estaba hablando ahorita. Vamos a aprender cómo acceder y proteger la paz, cómo acceder a la paz, cómo protegerla o conservarla en el Señor Jesucristo, en el Señor, porque Jesucristo se los prometió a sus discípulos y nosotros somos discípulos de Él. Y Y la paz, para ir entendiendo, entrando en el tema, la paz es un fruto del Espíritu Santo. Ahora sabemos de dónde proviene, cómo obtenerla. Es un fruto del Espíritu Santo según Gálatas capítulo 5, versículo 22.
lo que vamos a entender hoy es, como les dije al principio, cómo obtener la paz, cómo conservarla y cómo aplicarla en nuestra vida diaria. Y para eso tengo a mi esposa que nos va a explicar los 3 tópicos, pero vamos de uno por uno. ¿Cómo obtenemos paz en el Señor? Bueno, ya te lo dije. ¿Cómo Sí, obtenemos paz? Perdón. sí, ya nos has dado un adelanto, Ajá, ¿verdad? Una sí. introducción de la Ah, paz, lo que es algo tan valioso, tan necesario en cada uno de nosotros, los creyentes, bueno, en todo el mundo. mm, Pero estamos hablando de la paz dentro de los creyentes, ¿verdad? sí, sí. Y primeramente es necesario recordar que la paz, que la verdadera paz no proviene de nuestros logros ni de las circunstancias que nos rodean. La paz es una promesa que se cumple en nosotros cuando decidimos tener una relación, una comunión con Dios, una relación estrecha con Dios diaria, se cumple. Y conservar también la paz, como dices tú, es una decisión propia que mantenemos dentro de nosotros o la alejamos. Entonces, no proviene de nosotros, sino proviene de aquel que ha creído en Dios y que mantiene una relación estrecha con Dios. Entonces, ¿cómo la obtenemos? Primeramente, número uno, es necesario creer en Dios. Amén. Es necesario creer en Dios. Número dos, es necesario creer que su Hijo Jesucristo es Dios en nosotros. Dios con nosotros, Emanuel, que Jesucristo es Dios con nosotros y Dios en nosotros, y saber y entender que la misma persona de Jesucristo es la paz y en nosotros es esa paz, pues Hay un llenándonos, versículo que le llaman el príncipe de paz. príncipe de paz. Él es la paz, Él es el shalom, ¿verdad? El príncipe de paz. Shalom es paz en hebreo, es más, Jerusalén es Jerusalem, la ciudad que está en Israel, la capital significa ciudad de paz. Ciudad de paz. Bueno, entonces nosotros cuando la paz, que es Jesucristo, su persona toda, habita dentro de nosotros, viene a habitar en nosotros la paz. La paz. Entonces la paz no es un sentimiento, sino un conocimiento y una persona dentro de nosotros. Es muy importante tener ese conocimiento, saberlo y creerlo, porque cuando se cree, entonces se aplica, ¿verdad? Para tu pregunta que dijiste, ¿cómo conservarla? Es conservando una relación diaria, continua y estrecha con el Señor Jesucristo. Bueno, y saber cómo la conservamos, pues eso, conociendo las promesas de Dios. Entonces, número uno, creerlo, saber quién es Dios, saber, perdón, quién es Dios, quién es su Hijo Jesucristo, que es la paz misma, donde habita dentro de nosotros. Y número tres, es muy importante, mis amados, conocer sus promesas, porque nosotros podemos creer que hay un Dios, pero si no lo conocemos, si no conocemos las promesas que nos ha dado, cómo es que Él se relaciona con nosotros, ya dijimos cómo Él es la paz misma dentro de nosotros, pero cómo se relaciona con nosotros, cómo se va en nosotros la paz, ¿cómo se dice? Cómo nos va llenando de confianza en Él. Es necesario conocer sus promesas que están escritas en la Biblia. Es necesario conocer su palabra y meditar su palabra para que sus versículos entren en el momento de angustia, porque es cuando dice uno, ay, es que me robaron la paz,
o perdí mi paz. Ujú. O sea, ¿cómo la paz se pierde? Pues no saben que es una persona, que nuestra paz es en Cristo, en nosotros. Entonces, no lo saben, por eso es que se pueden decir esas frases como, me robaste la paz o Ujú. perdí la paz. La paz no se pierde porque es una persona dentro de nosotros y después lo vamos a ver más adelante. Es una decisión, mis amados. Efectivamente. Y sí, la paz interior nace del conocimiento del conocimiento de que las circunstancias, cualquier circunstancia que estés ahorita pasando, es temporal. So, de ahí nace la paz. Tener el conocimiento, como dijiste, de que toda circunstancia que estemos pasando es temporal y que Dios es soberano sobre todo. La paz surge al ejercer la fe en el carácter de Dios y su palabra. Podemos tener paz en medio de los desafíos cuando recordamos que todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando conocemos la palabra de Dios y la aplicamos en cualquier circunstancia, es lo que nos da la paz. Como dijiste, para obtenerla primero sabemos que es un fruto del Espíritu Santo para obtenerla y conservarla en constante lectura, oración y unión con el Señor. Dice lo de la vid, dice, apartados de mí nada podéis hacer. So, tenemos que estar unidos al Señor. Dice, la paz que Dios da es profunda, inquebrantable y diferente a la que da el mundo. Ya hemos escuchado el versículo que mi paz les doy, no como la da el mundo. So, la paz que da el Señor es otra paz que a lo mejor muchos no hemos experimentado y en esta tarde los invitamos a que experimenten cuál es la paz del que está hablando la Biblia. Es algo que nosotros no les podemos decir cómo es, eso es algo que uno tiene que experimentar personalmente, un encuentro con Dios. Dice, y ya que proviene de la convicción de que Él está en control de todo, como ya les había dicho, cuando sabemos que Él tiene control de todas nuestras circunstancias, es cuando tenemos paz. Por algún motivo estamos en esa circunstancia o en ese propósito de Dios. Es un estado de tranquilidad que guarda el corazón y la mente y que permite vivir serenamente incluso en medio de la adversidad. Esta paz se recibe al tener una relación íntima con Dios, principalmente a través de la fe en Jesucristo y se manifiesta como un fruto del Espíritu Santo. Así es necesario, mis amados, conocer sus promesas en su palabra. Si no abrimos la Biblia, si no la leemos, pues no nos vamos a enterar de todo lo que Él nos quiere informar, de quién es Él cuál es su carácter, cuáles son sus promesas para cada situación por la que estemos pasando. Porque dice, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan 14, en el versículo 27, dice el Señor Jesucristo diciéndole a los discípulos, la paz os dejo, la paz les estoy dando. Mi paz les dejo. La paz La les paz. dejo, mi paz les doy. Mi paz, no, dice, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe tu corazón, ni tengan miedo, ni tengan miedo. Entonces ahí el Señor les estaba ministrando paz a los discípulos. Cuando nosotros venimos a las Escrituras, esas mismas palabras nos ministran a nosotros esa verdad, esa paz que dice, yo no la doy como el mundo la da. Entonces hay dos paz, sí, una de que el mundo, rumores, que el mundo, La economía. una cultura de paz del mundo, pues, en lo natural, y una paz de peso que, como decimos, del mismo Señor Jesucristo en nosotros,
prometiéndonos que mientras Él habite dentro de nuestro corazón y nuestros pensamientos y le permitamos expandirse a todo nuestro ser, en todo nuestro ser, esa paz se conservará allí. Esa es la paz diferente a la del mundo, es la paz de Dios. Amén. Sí, y para conservar la paz, según la Biblia, debemos confiar en Dios, orar en lugar de preocuparnos, mantener la mente centrada en Él, cultivar las buenas relaciones con los demás y vivir en obediencia a sus mandamientos. La paz bíblica proviene de la relación con Dios a través de Jesucristo, por lo que es crucial recordar su presencia, orar con gratitud y evitar pensamientos pecaminosos como el temor o la codicia. Entonces ya sabemos, y luego dice, conclusión, ¿cómo se obtiene y se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta la paz en nosotros? Se manifiesta a través de la oración, a entregar preocupaciones a Dios, su paz nos guarda. Cuando entregamos nuestras preocupaciones a Dios y esperamos, debemos de esperar y evitamos angustiarnos. Y de ahí viene la paz. Por fe se recibe al creer que Jesucristo es el camino hacia Dios y al rendirse a Él como Salvador y Señor. Y como dije, cómo aplicarla. Bueno, ya aprendimos cómo obtener la paz, cómo conservarla, y ahora vamos, para ir aterrizando, vamos a aprender cómo aplicarla. Y en uno de los evangelios, para ser más específico, Mateo capítulo 5, versículo 9, nos enseña el Señor, nos dice, bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Esa es la aplicación que el Señor quiere que le demos, que seamos hombres y mujeres de paz, y al ser hombres y mujeres de paz, representamos a Jesucristo en este mundo caído. Damos testimonio, mejor dicho, damos testimonio de que Él mora dentro de nosotros al ser pacificadores. Y para poder ser pacificadores, tenemos que mantener la mente en Dios en todo momento, vivir en armonía con los demás y cultivar la paz interior. Eso nos va a llevar a ser gente de paz, ser pacificadores, ser humildes, considerar siempre a los demás como superiores a nosotros. Es lo que la Biblia nos manda. Todos los demás son superiores a uno, y eso nos lleva a la paz. Aceptar la voluntad de Dios, conocer que nuestra ciudadanía está en el cielo y aceptar las situaciones difíciles como la perspectiva que da la fe. Con la perspectiva que da la fe. Dejar que la paz de Cristo controle en nuestro corazón, tener la certeza de que no estamos solos y de que podemos superar los sufrimientos unidos a otros creyentes. Esto me recuerda no dejando de congregarte, porque debemos estar juntos con el pueblo, el mismo pueblo que alaba a Dios, que Todos los creyentes, creyentes. para llevar las cargas unos de los otros, poder tener las mismas tipo de Los mismos temas, ¿verdad? temas, ándale, y mantenernos unidos en el Señor. Así es, y para concluir, mis amados, este tema tan hermoso, en este tesoro que el Señor nos deja tan valioso, tan grande, la paz, cómo conservarla, cómo aplicarla, cómo tenerla, es una decisión personal, es una decisión de ustedes y una decisión de mi esposo y una decisión mía, es una decisión de cada creyente. Si en el día del conflicto, de la angustia, permito y me lleno de pensamientos que me lleven a una actitud de temor, una actitud de miedo, una actitud de prepotencia, y me empieza a debilitar la fe, o empiezo a permitir que la palabra de Dios y sus promesas
que ya dijimos previo, es necesario que conozcamos, por ejemplo, como las palabras que está en el Evangelio de San Juan, versículo 33, que dice, estas cosas les he hablado, es Jesucristo diciendo, estas cosas les he hablado para que en mí, o sea, en el Señor Jesucristo, tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, en el día de la aflicción, yo decido si me lleno de pensamientos que turben mi interior y me lleven a una actitud de temor, de tristeza, de presunción, de de egoísmo, eh, o dejo que la palabra de Dios fluya, le creo, me apoyo en su palabra, empiezo a recordar versículos que vengan a mí y entonces mi fe se acrecenta y me lleva a una actitud de esperanza, de dominio propio, de paz, de seguridad en el Señor, que pase lo que pase, circunstancia o aflicción en el mundo, cualquier cosa que esté pasando a mi alrededor, Él estará conmigo y su paz que Él me dejó, dice que la voy a conservar y nunca me abandonará. Dice su palabra en Salmo, aquí lo tengo, Salmo 27, versículo 3, aunque un ejército acampe contra mí, contra nosotros, contra ustedes, contra nosotros, no temerá nuestro corazón. Aunque contra nosotros se levante guerra, se levante lo que se levante, estaremos confiados en el Señor. Amén. ¿Por qué? Porque hemos decidido, otra vez repito, hemos decidido que sus promesas van a ser reales en nosotros. Sí, efectivamente. Y ahorita que mencionaste que aunque se levante guerra contra nosotros, si conocemos la palabra, podemos, entonces es cuando la aplicamos a nuestra vida. Y efectivamente, en el versículo de Juan que hablaste, pero el capítulo 14, versículo 27, que dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, eran las últimas palabras que dijo el Señor cuando estaba siendo crucificado. Cuando iba a ser crucificado, le dijo a sus discípulos, porque ya se estaba yendo, y proviene de las últimas palabras de Jesús a sus discípulos antes de la crucifixión, y se refiere a un tipo de paz espiritual profunda y duradera que Él ofrece y que es distinta a la paz que se basa en las circunstancias externas de este mundo. Así es, mis amados. Entonces, si Dios nos dio la paz, su paz, dijo, la paz les dejo, mi paz os doy, les estoy entregando. Entonces, conservarla, tomar la decisión de lo que Dios me dio. Cultivarla en nuestro corazón. La tengo, la cultivo y hago hasta que dé fruto, que dé ¿verdad? Frutos, efectivamente. Bueno, ¿cómo está tu paz? ¿Ya está creciendo tu temor? No lo permitas. La paz de Dios costó la muerte en la cruz del Señor Jesucristo para que nosotros la recibiéramos, que su sangre preciosa que fue derramada nos da salvación, vida eterna y paz en medio de nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, por tu consejo, por tu pueblo, Señor, que está escuchando este mensaje. Aún con nuestras propias vidas te damos las gracias. Gracias por tu paz, que tú nos la dejaste a nosotros, Señor. Te bendecimos y te glorificamos, Señor. Ayúdanos a conocerte más. Ayúdanos, Señor, a entender que la paz que tú nos prometes eres tú mismo dentro de nosotros. Ayúdanos a visualizar tan grande promesa, Padre, y atesorarla en nuestro corazón como se atesora, Señor, lo más grande, lo más fuerte, y como cuando uno va con las armas de guerra, así sea nuestra paz dentro de nosotros, mi Dios.
defendiéndolas. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, mi Dios, te pido por todos los que están oyendo este video y aún por la vida de mi esposo y por la mía. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén y amén. Amén. Hasta el siguiente video, mis amados. Muchas gracias por haber estado con nosotros. De verdad, es un placer. Hasta luego. Hasta luego. Dios les Bye. bendiga. Amén.